gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Cabeza a un lado, cabeza al otro, moviéndola de lado a lado. Cabeza a un lado, cabeza al otro, moviéndola de lado a lado. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Hombros arriba, hombros abajo, moviéndolas de lado a lado. Hombres arriba, hombros abajo, moviéndolos de lado a lado. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Manos arriba, manos abajo, moviéndolas de lado a lado. Manos arriba, manos abajo, moviéndolas de lado a lado. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Cadera arriba, cadera abajo, moviéndola de lado a lado. Cadera arriba, cadera abajo, moviéndola de lado a lado. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Rodilla a un lado, rodilla al otro, moviéndola de lado a lado. Rodilla a un lado, rodilla al otro, moviéndola de lado a lado. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Un pie arriba, un pie abajo, moviéndolo de lado a lado. Un pie arriba, un pie abajo, moviéndolo de lado a lado. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Bueno, pues aquí estamos nuevamente para compartir un tema muy importante que es parte de nuestra formación en crecimiento en la fe. La clase que nos toca hoy es un breve resumen de la historia de la iglesia. Y se dice breve porque sí, como las águilas vuelan muy alto para ver más territorio, a ver dónde está la presa que quieren cazar. Así va a ser este recorrido por los 1987 años de historia que tiene la Iglesia Católica, desde la fundación de nuestro Señor Jesucristo sobre Pedro, y cómo a través de estos casi 2000 años ha ido transcurriendo esta iglesia a la que nosotros pertenecemos, que es la Iglesia Católica, la única iglesia que Jesucristo fundó y que hasta el día de hoy se ha mantenido firme. Entonces los rasgos que vamos a cubrir hoy en esta breve historia de la iglesia va a ser a largos pasos para poder terminar en una hora lo que debería ser 3 clases, y también pues 2000 años de historia de la iglesia pues no se pueden resumir solamente en una hora. Entonces este es más breve para que nosotros entendamos que esta es la iglesia verdadera a la que Cristo dejó los apóstoles encargados y que hasta el día de hoy se ha mantenido. Y vamos a ver a través de la narración cómo la iglesia ha enfrentado grandes desafíos, ha enfrentado calamidades, pero sigue adelante, sigue caminando. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos hizo una promesa por medio de su iglesia, que Él iba a estar con ella hasta el final de los tiempos y iba a ser guiada por el Espíritu Santo. Entonces vamos a empezar. Yo soy el diácono Galván, estoy a su servicio aquí en la parroquia Reina de la Paz,
Ya hace tiempo que no compartía un tema con ustedes por medio de crecimiento, pero ahora con mucho gusto lo hago este breve resumen de la historia de la iglesia. Vamos a empezar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración y después empiezo con una lectura bíblica. Señor Jesucristo, en este momento, Señor, te pido que derrames la gracia de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, sobre mí especialmente, que voy a compartir las palabras, que me inspire tu Espíritu, Señor, pero también a cada receptor que esté escuchando esta charla, Señor, este tema. Entiendan y comprendan, Señor, lo importante que es confiar en tus promesas, confiar en tu palabra, y guiados por el Espíritu Santo podemos seguir adelante confiando en el ministerio de la iglesia, Señor. Te pedimos esto, Jesús, en tu nombre, para glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, y es un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a empezar con la promesa de Jesucristo a Pedro, que esta la vemos en Mateo. Esta clase no trae muchas citas bíblicas, porque nomás al principio de la iglesia es cuando vemos en las Sagradas Escrituras cómo comenzó la iglesia que Cristo fundó, pero ya después de los primeros 2-3 siglos no hay nada escrito, solamente la tradición apostólica y la tradición de la iglesia. Entonces hay unas 5 citas bíblicas solamente. La primera está en Mateo 15 del 13 al 19. Mateo 15 del 13 al 19. Es la promesa de Jesús a Pedro, donde funda la iglesia. Dice: Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos: según el parecer de ustedes, según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús les replicó: feliz eres, Simón Barona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo: tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Bueno, como vemos aquí, la promesa de Jesús es fundar una iglesia, y la fundó sobre Simón, que él cambió el nombre y le puso Pedro, que sea piedra. Entonces ahí Jesús fundó su iglesia, una iglesia, porque dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces está hablando de una sola iglesia. Entonces vamos a empezar con eso, que Jesús promete fundar una iglesia y la funda sobre Pedro. Vamos a pasar a Hechos 2:1-4. Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Y ahí es donde viene la fortaleza de lo alto, la que le da la sabiduría, les da la energía, les da el valor, les da la confianza a los discípulos y a los apóstoles de que la promesa de Jesús está cumpliendo, está con ellos. Dice, Hechos 2, 1 al 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces aquí vemos que Jesucristo cumple otra de sus promesas, de no dejar a los huérfanos, de no dejar a su iglesia huérfana. Les envió el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de valentía, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de ánimo, el Espíritu de tener ganas de llevar el mensaje de Jesucristo más allá. Ese es el Espíritu Santo.
Y más adelante vemos en Hechos 2:14, en el mismo Hechos 2:14, vemos como Pedro, después de haber recibido el Espíritu Santo, agarra esa valentía para llevar el mensaje más allá. Acuérdense que Jesucristo ya había sido ascendido al cielo, él ya se había regresado a la casa del Padre, y los discípulos, los apóstoles, estaban encargados de la iglesia. Ya había empezado la iglesia de Jesucristo. Hechos 2:14 dice: entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues tengo algo que enseñarles. El 15 dice: no se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana. El 16, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. El 17, la profecía de Joel. Dice: escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre cualquiera que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. Y así más adelante Pedro fue evangelizando a la gente que estaba allí, fue dándoles el mensaje de salvación de acuerdo a lo que Jesús les había instruido, y nos dice al final que allí se convirtieron 3,000 personas. En el primer discurso, que el líder de la iglesia, al que Cristo dejó encargado, convirtió a 3,000 personas. Entonces ahí está el principio de la iglesia de Jesucristo. Ahí empezó ya a multiplicarse. Más adelante, en Hechos 2:42, un poquito más adelantito, 2:42, vemos cómo era la primera comunidad, cómo empezó la iglesia, cómo se comportaban los primeros cristianos en la iglesia que Cristo había dejado fundada. Es Hechos 2:42 en adelante. Dice: acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la convivencia y a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, compartían el pan en sus casas y compartían sus comidas con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que quería salvar. Entonces aquí estamos viendo los principios de la iglesia a la que tú perteneces, a la iglesia católica, a la iglesia que tiene un Pedro ahorita en cabeza de la iglesia, que es el Papa Francisco. Es la cabeza de la iglesia, sucesor de Pedro. Entonces estamos viendo cómo la iglesia se fue desarrollando. Y aquí en esta lectura que acabo de leer, Hechos 2:42, vemos cómo nos debemos de comportar como cristianos, animarnos unos a otros, ser comprensibles, ser amistosos con los demás, ser personas caritativas, unidos, unidad, ir asiduamente a la oración, a compartir el pan, que es la misa, a lo que venimos los domingos, a este sacrificio que Jesucristo una vez y para siempre. Esa es la iglesia de Jesucristo. Entonces tenemos que venir con ánimo, con alegría a esta celebración. Y si se puede más, ahorita por los tiempos que estamos pasando tal vez no se pueda, pero cuando en tiempos normales podemos venir diariamente a recibir ese alimento espiritual, a compartir la palabra de Dios y a convivir con nuestros hermanos. Así es como se va desarrollando la iglesia que Cristo fundó. Allá por el año 43 después de Cristo, Pedro se encontraba en Roma constituyéndose el primer obispo de Roma. En la vida de Pedro, él se fue a Roma y se constituyó el primer obispo de Roma.
En otras regiones había otros obispos que aceptaban la palabra de Jesucristo y las primicias de Pedro. Esto lo vemos también en Mateo 16, 18 al 9. 18 al 19, digamos, dispénseme. Mateo 16, 18 al 19. Mateo 16, 18 al 19. Vemos aquí que Pedro ya estaba encargado de la iglesia de Jesucristo y estaba en Roma, pero había otros obispos. Dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que es la misma lectura que leímos al principio. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates a la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesucristo ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Entonces aquí vemos que Pedro es el encargado que Cristo dejó sobre la iglesia. Había otros 10 discípulos, porque Judas ya había traicionado, Judas ya no estaba con ellos. Había otros 10 discípulos y Pedro 11, pero todos aceptaban la primicia de Pedro. Pedro era el que no mandaba, sino que dirigía a los demás. Pedro es el que iba adelante, cuidando al rebaño de Jesucristo. Ahora más adelantito en Hechos 9, del 3 al 7. Hechos 9 del 3 al 7, vemos aquí como la conversión de Pablo. Pablo, aquel fariseo, que era muy celoso de la ley judía, era una persona muy importante, estudioso, conocía muy bien la ley judía, era celoso de las leyes de los judíos, pero cómo Jesucristo tocó su corazón y lo convirtió y llegó a formar parte de la iglesia de Jesucristo. Siendo judío, celoso por su fe, llegó a ser parte de la iglesia de Cristo. Dice, mientras iba de camino, este es a Hechos 9, del 3 al 7. Mientras iban de camino ya cerca de Damasco, lo envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahora levántate y entra a la ciudad, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Palabra de Dios. Entonces aquí vemos ya que va transcurriendo la iglesia de Jesucristo, ya han pasado varios años, ahora Jesucristo toca el corazón de Saulo, Saulo se convierte y Jesucristo lo envía a predicar su mensaje de salvación a los pueblos paganos, a los pueblos que no eran de descendencia judía. Entonces Saulo empezó a predicar, pero antes de él agarrar mucha fama, fue y se presentó a Roma, a Pedro, a la iglesia, a la cabeza de la iglesia. Lo presentaron y Pedro le impuso las manos y le dio autoridad para que fuera a evangelizar. Entonces ahí vemos la imposición de las manos del obispo, tan importante que hasta el día de hoy sucede lo mismo. Uno no puede hablar dentro de la iglesia católica enseñanzas de la iglesia sin haber sido autorizado por el obispo. Tenemos que estar bajo el obispo y él nos da la autoridad. Por eso es la sucesión apostólica. Todas las personas, diáconos, sacerdotes y otros obispos, son ordenados para llevar el mensaje de salvación. Entonces vemos que la historia se está desarrollando. Después vinieron, dice, después de la conversión de Pablo, él evangelizó a gentiles, personas no judías, en Asia, en Grecia, en Italia, y donde dejaba ancianos encargados de las comunidades que más adelante pasaron a ser obispos. Entonces dejaba encargados en las comunidades que Pablo iba formando, y ahí dejaba esas personas, pasaron a ser obispos. Fueron nombrados obispos encargados de esas áreas de Italia, de Asia, de Grecia, donde Pablo pasaba y evangelizaba. Dice, su centro estaba en Antioquía.
el centro de Pablo era Antioquía, pero de ahí salía a evangelizar a otros países, a otros lugares, y dejaba personas encargadas. Ahí fueron saliendo más obispos. Ya vemos que no solamente ya son los discípulos que Cristo dejó, ya no son solamente los apóstoles, sino que se van nombrando más personas encargadas, porque la iglesia estaba creciendo y ya los discípulos y Pablo no podían cubrir todo, tenían que dejar otras personas encargadas. Entonces ahí iban ya desarrollándose el obispado, el episcopado, que son los obispos. Entonces, después de eso vienen 10 persecuciones contra la iglesia. Después de los romanos, es las primeras persecuciones que sufre la iglesia y son fuertes. La primera fue la de Nerón, allá en el año 64, hasta el 68, 4 años de persecuciones. Ahí fue donde fueron martirizados San Pedro y San Pablo, en Roma. Pedro fue martirizado en esa persecución y él lo iban a crucificar, pero él no se sintió digno de ser crucificado como su Señor, como Jesucristo. Él prefirió que lo crucificaran cabeza abajo, la cabeza para abajo, y así es como Pedro murió. A San Pablo, a él lo decapitaron, le mocharon la cabeza por causa del Evangelio, por predicar el Evangelio. Entonces fueron 10 persecuciones que hubo en la iglesia en los principios. Después de que Pedro murió, ¿qué pasó? ¿Se acabaron los papas, el dirigente de la iglesia? No. En el 67 que San Pedro fue martirizado, se nombró a otra persona como dirigente de la iglesia de Cristo, que dirigiera a los demás obispos. Y allí fue uno que se llamaba Anacleto. Él fue el siguiente papa, después de Pedro. Después vino después vino San Clemente. No, disculpen, el primer papa después de Pedro fue uno que se llama Lino. Él sirvió del 67 al 76. Después de que Pedro fue martirizado en el 67, vino Lino, que fue el segundo papa de la iglesia. Después de Lino vino San Anacleto. Después de San Anacleto vino San Clemente. San Clemente estuvo desde el 88 hasta el 97. Más o menos, ¿en qué años murió San Juan? San Juan murió en los años 90. Entonces San Juan, que era uno de los apóstoles originales, todavía existía, pero él aceptó la primicia de estas otras personas que fueron nombradas papas. ¿Por qué? Porque él entendió que eran guiados por el Espíritu Santo y alguien tenía que regir la iglesia. Juan podía haber dicho, hey, yo conocí a Cristo, yo quiero ser el Papa, no, pero él, obediente al Espíritu, aceptó la dirección de las otras personas que fueron elegidos papas. Entonces ahí vemos cómo fue creciendo la sucesión de los papas hasta el día de hoy. Entonces vamos viendo cómo la iglesia se va desarrollando paso a paso. Después de las 10 persecuciones, el emperador Constantino, allá por el año 315, es a los que nuestros hermanos protestantes dicen que le acreditan la iglesia católica al emperador Constantino, pero no fue así. El emperador Constantino solamente, como su mamá era una persona católica, bautizada católica, muy religiosa, él, cuando se hizo emperador, aceptó la tolerancia de la cristiandad, y lo que hizo él fue aceptar que se pudiera publicar o hablar de la cristiandad, del plan de salvación. Entonces Constantino solamente dio aprobación a que hubiera libertad de religión. Él no es que él haya fundado la iglesia, y él llegó a convertirse al catolicismo también, Constantino. Entonces tenemos que estar claro en eso, de que él no fundó la iglesia católica, él solamente dio la libertad de expresión de religión, y la iglesia empezó a florecer más. Entonces Constantino no es el fundador, Cristo es el fundador de la iglesia católica. Después de Constantino empieza otro problema en la iglesia. Los emperadores empiezan a meterse en la interpretación del mensaje y llegan a hacer guerras en el nombre de Cristo. Los emperadores comienzan a hacer guerras en el nombre de Cristo, y ese es otro problema que entra dentro de la iglesia. Y de ahí surgen muchas herejías. ¿Qué es una herejía? Una enseñanza errónea de un
bautizado católico que enseñe algo diferente a lo que la iglesia enseña, es una herejía. Y ahí empezaron varias herejías. Una de las principales fue la herejía de Arrio. Dice, y la herejía de él era que un error en materia de fe que consiste en la negación formal o en la duda acerca de algunas de las verdades reveladas cuando son hechas por algunas personas bautizadas. Esa es la herejía. Dice, hubo varias herejías desde los principios de la cristiandad, pero en el siglo IV hubo la de Arrio o arrianismo, que negaba la divinidad de Jesús, negaba que Jesús haya sido Dios y se hizo hombre y resucitó y fue llevado al cielo otra vez, o ascendió al cielo otra vez. Él negaba que haya sido Dios, que haya sido divino, él decía que era una persona excelentemente buena y que Dios lo había favorecido. Pero de ahí hicieron el concilio de Nicea para aclarar esa herejía que Arrio estaba divulgando. Y si ponemos atención, en la Iglesia Católica tenemos dos credos, ¿verdad? El que llamamos el credo cortito y el credo largote, que recitamos en las misas los domingos. Bueno, el cortito se llama el credo de los apóstoles, y ahí no habla nada de que Jesucristo es Hijo de Dios Padre, engendrado o no criado de la misma manera de naturaleza que el Padre. En el de Nicea, el credo de Nicea, que es el largo que recitamos los domingos, ahí sí ya se clarificó que Jesucristo es de la misma naturaleza del Padre. No fue una persona que no era divina y que fue favorecida por Dios, sino que es de la misma naturaleza del Padre, y que es Dios, se hizo uno de nosotros, padeció, murió, resucitó y subió de vuelta a su puesto, a la gloria. Entonces, por eso tenemos los dos credos, y el más largo es el más reciente, donde aclara esas herejías que Arrio andaba desparramando. Después viene el tiempo de los padres de la iglesia. Ya vamos allá entre el siglo I y siglo II. Dice, al principio la cristiandad influyó mucho en la cultura romana, con muchos escritos y artes. La literatura tenía como objetivo la exposición de la doctrina y refutación de las herejías. En el siglo I y II la literatura era en griego, idioma que se utilizaba más como universal, y en el siglo III llegaron personas que utilizaban más el latín que el griego, en los cuales estaba San Ambrosio, San Jerónimo y San Agustín, conocidos como los padres de la iglesia. Esos son los que conocemos como los padres de la iglesia. San Jerónimo fue el que se ocupó de traducir la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, del idioma hebreo al idioma latín. San Jerónimo tradujo las Sagradas Escrituras del idioma hebreo al latín, porque ya en esos 3 siglos después el latín era el que más frecuente, ya no era el griego, el latín era el más frecuente, y entonces fue que tradujo las Sagradas Escrituras al idioma latín, y que esa tradición la conocemos como la Vulgata, y es la que la Iglesia Católica adoptó como la enseñanza de la Iglesia. Dice la Vulgata que fue consagrada por la Iglesia, el Papa Dámaso I, en el año 382. El año 382 fue el que recapituló todos las cartas de San Pablo, todas las Sagradas Escrituras, las trajo de Roma, las trajo de Efesios, las trajo de Corinto, las trajo de todas las cartas que había escrito Pablo. Juntaron esas 27 cartas y evangelios con el Antiguo Testamento, y él, Dámaso I, en el año 382 fue el que dijo: esta es la palabra de Dios, esto es lo que se va a usar para evangelizar en la iglesia de Cristo, esta es la palabra de Dios. Entonces de ahí es lo que nace lo que ahorita conocemos como la Biblia. La Biblia no es un libro, son 73 libros aquí en este tómulo. Biblia es simplemente una biblioteca. Entonces fue en el año 382 que el Papa de la Iglesia Católica fue el que dijo: esta va a ser palabra de Dios, esta es la palabra de Dios. Entonces,
y ya fue en el año 382, ya en el cuarto siglo. Entonces, antes, puros escritos, puras cartas de San Pablo y puros el Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras es lo que se usaba para evangelizar. Y había muchos más escritos, pero estos 73 son los que aceptaron para la palabra de Dios, de acuerdo al Papa en ese tiempo, que era Dámaso I. Ahora después, en el siglo V, ya vamos casi 500 años después de la ascensión de Jesucristo a los cielos. En el siglo V vemos la iglesia caminando a través de la historia, y viene el tiempo de los bárbaros, personas rebeldes que invadían territorios, invadían otros pueblos y venían invadiendo el Imperio Romano. Se levantaban en contra de los romanos. En dos siglos de esfuerzo se logró que se convirtieran, imponiéndose la unidad católica a todo el occidente. Los bárbaros en 2 siglos, en 200 años, se convirtieron y se unieron a la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia triunfó ahí, evangelizándolos y haciéndolos parte de la Iglesia. En los siglos siguientes se fueron convirtiendo Inglaterra y Alemania y otros países en Europa al catolicismo. Estamos hablando allá por los años 400 y pico, antes de llegar al año 500. Entonces, en estos tiempos comenzaron las órdenes religiosas y la construcción de los monasterios con grandes hombres a la cabeza, como San Benito, San Gregorio y otros santos importantes, que fueron los que fueron apoyando a la iglesia, formando monasterios y formando también otras construcciones dentro de la iglesia. Después vemos cómo se fueron formando las parroquias. En aquel tiempo todavía no había parroquias, había lugares donde se reunían, pero dice, como cada vez había mayor número de cristianos, ya no era posible que el obispo solo administrara espiritualmente y materialmente la comunidad cristiana de cada región. Entonces, ¿qué hacían los obispos? Poco a poco empezaron a encomendar porciones de estas comunidades a sacerdotes y a diáconos. Estamos hablando allá en los años 500 o 600 después de Cristo. Fueron nombrados sacerdotes y diáconos, dándose a estas porciones de nombres de parroquias. De ahí sale el nombre de las parroquias. Después, el concilio de París dio a cada parroquia autonomía económica. ¿Qué quiere decir esto? Que en el concilio acordaron que cada parroquia se valiera por sí misma, que los feligreses tenían que apoyar a la comunidad, como estamos aquí en Reina de la Paz. La parroquia Reina de la Paz no le pertenece al párroco, le pertenece a la comunidad, es de nosotros. Nosotros tenemos que ver para que esta parroquia siga adelante, siga floreciendo, siga evangelizando. Si nosotros como parroquianos, miembros de esta comunidad, no aportamos lo que debemos aportar para que se mantenga abierta, se cierra, porque hay que pagar utilidades, hay que pagar salarios, hay que pagar los bienes, las cosas que usamos para la consagración, hay que pagar comprar velas. Entonces tenemos nosotros que aportar para que esta parroquia siga adelante. Si no, vamos a tener que ir a otros lugares, a otras parroquias, y esta se cierra. Entonces hay que tener cuidado de eso, cuidar de nuestra parroquia, cuidar de nuestra casa. El padre párroco que tenemos ahorita y el vicario simplemente son administradores de la parroquia, no es de ellos. Entonces tenemos que nosotros tener conciencia de eso, de que nosotros somos responsables de que esta parroquia siga adelante, siga evangelizando, siga siendo la casa de Dios. Después, allá más adelante en el siglo VII, mientras se lograba la unidad cristiana del occidente en la península arábica, nacía a principios del siglo VII una nueva religión, el islamismo, cuyo fundador fue Mahoma. De un predicador religioso se convirtió en un guerrero decidido a establecer por la fuerza sus creencias, consiguiendo transformar totalmente a su país. El Islam empezó allá por el siglo VII, al principio del siglo VII.
Los sucesores de Mahoma fueron los califas, sometieron muchas regiones, incluyendo España entera, y creando un gran imperio. Después viene el poder, lo que llamamos el poder temporal de los papas. Y se hace al siglo VIII. Ya vamos transitando poco a poco la historia de la iglesia. Vamos en el siglo VIII, después de que Cristo la fundó en Pedro. Los papas tenían el dominio espiritual de Europa. Los papas se encargaban de guiar espiritualmente al pueblo de Europa. Pero el rey Pipino, rey de los francos, o sea en Francia, se apoderó de parte de Italia y dependía de Bizancio, el obispo de Italia, y le regaló el territorio a la Santa Sede, lo cual se consideraba como el poder temporal de los papas. ¿Qué quiere decir esto? Que el rey Pipino dio autoridad a los papas en esa área de Italia de gobernar civilmente y espiritualmente. Los papas estaban encargados de hacer cumplir las leyes civiles y cumplir las leyes espirituales. O sea, regían en la iglesia y regían en lo civil, en lo que es del gobierno. Y eso lo conocemos como el poder temporal de los papas. Y se le agregó, aparte de jefe de la iglesia, el título de jefes de Estado. Se les nombraba jefes de Estado también a los papas en ese tiempo. Entonces, es el tiempo temporal de los papas. Durante el reinado de Carlomagno, hijo de Pipino, el hijo del rey que había dado la autoridad a los papas, se manifestó en su esplendor la acción civilizadora de la iglesia, por la unión entre la iglesia y lo civil, lo cual fue de gran provecho para la sociedad cristiana. Entonces la iglesia, la sociedad cristiana aprovechó la unión de la iglesia y lo civil para desarrollarse y formar más instituciones, más universidades. Ahora vamos a ver la iglesia durante el siglo IX y siglo X. Acuérdense que estamos dando pasos largotes porque no hay tiempo para cubrir casi 2000 años de historia en una hora más o menos. Entonces vamos a pasar al siglo IX y siglo X. En estos dos siglos hubo una gran agitación en toda Europa, con nuevas invasiones de pueblos bárbaros, otras invasiones diferentes de pueblos bárbaros rebeldes que quemaban las iglesias y monasterios, por lo que empezó una era de terror, una era de confusión y de miseria. Por fin los pueblos invasores adoptaron la religión y empezó una era de renovación dentro de la iglesia en el siglo XI. Los bárbaros nuevamente aceptaron la religión, aceptaron las enseñanzas de la iglesia y hubo un tiempo de renovación allá en el siglo XI, renovar la sociedad, renovar las iglesias después de que las habían vandalizado los bárbaros. Dentro de la iglesia hubo grandes problemas por la interferencia de la nobleza en los nombramientos eclesiásticos y por otras inmoralidades por las cuales fue necesario una reforma radical. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la iglesia hubo problemas porque la nobleza, el reinado de los príncipes, las reinas se metían mucho en los nombramientos de los obispos, de los sacerdotes. Entonces hubo problemas. Entonces los reyes se metían mucho para tratar de controlar la iglesia. Fue como si el mundo se hubiera quitado el vestido viejo y puesto uno nuevo y limpio. Un factor importante en esta reforma fue el monasterio benedictino en Cluny, Francia. De ahí salió el monasterio de San Benito en Francia. Cuál ideal era una vida perfecta. Es lo que enseñaba San Benito, que el ser humano tenía que vivir una vida perfecta, esforzarse por ser perfecto. Y eso es lo que enseñaba el monasterio benedictino. Después de este monasterio se establecieron otros por toda Europa, influyendo en el ambiente general, consiguiendo que se prohibiera la intervención de las autoridades en las elecciones de miembros del clero. Entonces, de ahí se fue esforzando la iglesia para tratar de excluir a la gente civil, al gobierno civil, que se entrometiera mucho en las elecciones de los obispos y de los sacerdotes.
que eso era cuestión de la iglesia, de los encargados de la iglesia, nombrar nuevos obispos, nuevos sacerdotes. Ya estaban dejando a los reyes y a los príncipes y a las reinas a un lado. No era negocio de ellos nombrar obispos. Después en el siglo XI también se formaron lo que es los cardenales, lo que conocemos ahorita, pues nosotros estamos en gracia de que nuestro obispo es un cardenal. ¿Y qué es un cardenal? Dice, en la época del siglo XI, miembros del clero ejercían distintas funciones en torno al Papa y se hallaban vinculados frecuentemente con una iglesia. Eran obispos que frecuentaban mucho al Papa, pero estaban atados a una iglesia, a una comunidad, a una ciudad, a un pueblo. Dice, ese era su cargo, o sea, esa era su tarea, ese era su quicio de ir y venir con el Papa, llevar mensajes al Papa. Entonces, ese era su centro de autoridad, por lo que se les llamaba cardenales presbíteros o sacerdotes cardenales, porque llevaban el cargo de ellos era llevar mensajes y traer mensajes de la Santa Sede a las diferentes iglesias, sus diferentes territorios como los conocemos ahorita. Entonces, como era natural, estos cardenales debían acudir a las reuniones con el obispo de Roma, que es el Papa, por lo cual pronto se convirtieron en consejeros del Papa. Y es lo que son ahorita los cardenales, son consejeros del Papa. Cuando el Papa proclama un nuevo cambio en la iglesia, una ley nueva, un pecado nuevo, es porque fue él aconsejado por los demás obispos. Y por eso en ciertas regiones hay ciertas normas, en otras regiones hay otras normas, de acuerdo a lo que los obispos de esas regiones digan al Papa. El Papa solamente es la voz de los demás obispos en el mundo. Es el encargado, está la cabeza de la iglesia aquí en la tierra, pero todos los demás obispos tienen que rendir, reconocer la autoridad de él, pero le ayudan, le aconsejan, porque el Papa no puede estar en todo el planeta viendo los problemas de cada región. Entonces los obispos, ese es el cargo de ellos, el encargo de ellos, la tarea de ellos, de los cardenales. Entonces por eso tenemos los cardenales. Después más allá viene el origen de los ortodoxos, la iglesia ortodoxa, el que es la más cercana a la fe católica, pero aún así no están bajo la autoridad del Papa. Dice, la iglesia del Oriente seguía considerando unidos el poder eclesial y civil, lo cual unidos a algunas diferencias teológicas, litúrgicas y de autoridad espiritual, llevaron a la formación de un cisma, una ruptura dentro de la iglesia católica. Se separaron los ortodoxos porque ellos siguieron usando las autoridades civiles y las eclesiales de la iglesia, que tomaran decisiones juntos para la iglesia. Entonces la iglesia de Roma, la iglesia católica, excluyó a las autoridades civiles de que se entremetieran mucho con las decisiones de la iglesia, y la ortodoxa no, siguió usando las leyes civiles, y por eso hubo una separación. Ellos tienen la veneración a María, tienen santos, veneran a los santos, tienen todo parecido a la iglesia católica, nomás que no están bajo la autoridad del Papa. Ellos con el tiempo nombraron sus propios líderes, que se les llama patriarcas. La ruptura de ellos se llevó a cabo en el año 1054. 1054 es cuando se separaron los ortodoxos de la iglesia. Pero la iglesia sigue adelante. La iglesia oriental se ha mantenido pura en su doctrina, como les decía, pero ha vivido separada de la sede de Pedro. Vive separada de la autoridad del Papa. Hemos leído un poquito sobre lo que es el Concilio Vaticano II, que se llevó a cabo el siglo pasado, el año 1962 al 1965. Después de que se cerró el concilio ese, de lo cual vinieron muchos cambios para la iglesia ha dado grandes pasos en tratar de reunir a la iglesia episcopal con la iglesia católica,
y ha habido muchos cambios, pero todavía falta más para que nos volvamos a ser una sola iglesia. Pero las iglesias están trabajando en eso, en volver por eso el comunismo, tratar de unificar la iglesia nuevamente, que sea solamente una iglesia. Entonces, en el 76 empezó eso de trabajar, de reunir la iglesia. En 1976 se llevó a cabo una reunión con el Papa Pablo VI y el ministro de la Iglesia Ortodoxa, que fue un gran paso a favor de unión de las iglesias. Después, volviendo atrás al siglo XI, tenemos el tiempo de las cruzadas. Yo no sé si hayan oído de las cruzadas, pero eran guerras religiosas que se llevó a cabo allá por el siglo XII. Fueron varios siglos en que se llevó a cabo. En el siglo XI, tribus turcas conquistaron a Palestina y surgiendo el peligro de que conquistaran a Constantinopla. Los emperadores griegos pidieron auxilio al occidente contra los turcos. Y al darse cuenta el Papa y los reyes del peligro que corrían si los turcos conquistaban la puerta de Europa, y sabiendo que el mal trato que los turcos daban a los cristianos de Palestina, decidieron contenerlos. Entonces empezaron las cruzadas. El Papa Urbano II permitió las famosas guerras religiosas y políticas, conocidas como el nombre de las cruzadas, concediendo indulgencias plenarias a quienes fueran a pelear en contra de los turcos. Cualquier persona que se quisiera enlistar en las filas de guerra, se les otorgaban indulgencias plenarias, el perdón de todas sus faltas, de todos sus pecados, quedaban limpios. Disculpen. Y fueron 8 cruzadas las que se llevaron, totales, que se llevaron a cabo desde 1096 hasta el año 1270, con casi 200 años de cruzadas, resultando Palestina y Jerusalén que quedaron en poder de los turcos, y los lugares santos confiados a la protección de los cristianos. Otras consecuencias de las cruzadas fueron que se fundaron nuevas órdenes religiosas. Si vemos, cada vez que hay desafíos para la iglesia, surgen cosas positivas, surgen cosas buenas. Así que ahorita no tengamos miedo de lo que estamos pasando en estos tiempos. Algo bueno va a surgir de aquí. Es guiada por el Espíritu Santo. Es cuidada por Jesús, su fundador. Entonces no tengamos miedo. Dice, se fundaron nuevas órdenes religiosas, como la de Cartujo, la del Ciste, la del Carmen, y órdenes militares para proteger a los peregrinos, como los franciscanos y otras. Entonces, después de esas cruzadas, venían ideas inspiradas por el Espíritu Santo de cómo proteger a la iglesia. Entonces salían cosas positivas. Siempre Dios está encargado de la iglesia. Aunque no nos parezca, aunque nos sintamos perdidos, Dios está guiando su iglesia. Viene después el tiempo de las universidades. Las universidades se dedicaban al estudio de la ciencia de Dios y a la teología, en la cual reconocemos a grandes doctores célebres. Entonces, en las universidades se dedicaban a la enseñanza de la teología, del estudio de Dios y de las ciencias. Y ahí vemos a grandes personajes teólogos como Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura y San Anselmo, como otros tantos. Bueno, después florecía lo que es la oración mística. La oración mística es una oración muy profunda en la que tú tienes visiones de la gloria de Dios. Es la oración más profunda que un cristiano, un adorador puede tener. La oración mística. Viene la oración de contemplación. Ahí surgió también la oración de contemplación. Se buscaba el deseo de unirse a Dios con un amor ardiente, buscando a Dios con ese amor que solamente el que ha tenido ese encuentro con Dios ha sentido. Un corazón que arde, un corazón que desea conocer más de Dios. Y la práctica, también surge la práctica de grandes virtudes. Otros aspectos de las ciencias, aparte de los religiosos,
se destacaba por medio de los monjes, como los idiomas, diferentes idiomas, la poesía, arquitectura, artes plásticas y la medicina y otras cosas que los monjes iban desarrollando como enseñanza. Después vamos al siglo XII, XIII, XIV y XV. Es un tiempo que en ese tiempo los servicios que las cruzadas y los papas prestaban a la sociedad hizo que aumentara su influencia, la influencia de los papas en la cultura, la influencia que ellos tenían. Y en muchas ocasiones los papas protegieron a los oprimidos y defendían contra los reyes. Los papas tenían tanto poder, tanta deseo de ayudar a la gente necesitada, que se enfrentaban a los reyes, se enfrentaban a los principados, se enfrentaban a las reinas para defender la pobreza, defender a los oprimidos. Se enfrentaban también a los emperadores. Se defendían la santidad del matrimonio, defendían la moral cristiana y la libertad de la iglesia. Entonces los reyes, cuando se levantaban en contra de esas cosas, o los emperadores en contra de la moral cristiana o de los matrimonios, la santidad del matrimonio, los papas se levantaban en contra de ellos y defendían la fe, defendían lo moral. Entonces en estos tiempos se empezaron a enviar nuncios y delegados a todas las naciones. Acuérdense que en aquel tiempo no había la facilidad de comunicación como la tenemos ahorita. Entonces, si algo surgía en Europa, tardaba tiempos para llegar a África o para llegar a Asia o para llegar a otros territorios. Entonces mandaban nuncios que son representantes del Papa y delegados que llevan los mensajes de lo que surgía dentro de la iglesia. Entonces, la comunicación ahorita, gracias a Dios, tenemos la facilidad de que en un instante sabemos lo que pasó al otro lado del mundo por medio de la tecnología. Entonces eso no existía en aquel tiempo, entonces se llevaba tiempo para divulgar la noticia. Llegó el tiempo en que los papas podían dar sentencias aún en contra de los reyes y príncipes. Los papas tenían tanta autoridad que podían dar sentencias en contra de los reyes y príncipes, aún en contra de las leyes que estos daban. Por este motivo, algunos de los reyes llevaban mal lo que ellos llamaban el yugo insoportable de los papas. Por eso decidieron ponerle fin, arrestando y encarcelando al Papa Bonifacio VIII. Los reyes miraban mal que el Papa tuviera tanto poder que fueron y arrestaron al Papa en ese tiempo, que era Bonifacio VIII, y lo encarcelaron. Aunque el pueblo lo puso en libertad después, el pueblo se levantó en contra del rey y liberó al Papa. Dice que 3 días después murió el Papa. Después, y ahí se puso el fin a la época de grandes papas de la Edad Media con el Papa Bonifacio VIII. Después vienen los papas sucesores, fueron franceses. Este es un tiempo dentro de la iglesia en el cual hubo un poco de perturbación en el nombramiento de los papas, porque vino el tiempo de los papas sucesores que fueron franceses y situaron la residencia ya no en Roma, sino que se fueron a poner la residencia del Papa en Avignon, Francia, en una ciudad de Francia, y allí estuvo por 72 años. Y esto hizo que su autoridad disminuyera, la autoridad del Papa se vino abajo, ya no lo respetaban tanto porque ya no estaba en la posición en Roma, donde estaba la gente o la iglesia estaba, ¿cómo se me fue la palabra? Acostumbrado. Estaban acostumbrados que fuera de Roma, donde salía la autoridad del Papa, y ellos lo habían movido a Francia. Entonces el Papa Gregorio XI, por ruego de los romanos y las razones de Santa Catalina de Siena, fue nombrado Papa y regresó a fijar su residencia a Roma. El Papa Gregorio XI llevó la residencia para atrás a Roma, de Francia se la llevó a Roma otra vez. Entonces volvió la iglesia a Roma, la cabeza de la iglesia volvió a Roma.
Poco después los cardenales franceses no estaban de acuerdo, con pretextos de que la elección del Papa había sido libre, eligieron otro Papa, que puso su residencia otra vez en Francia. Y ahí estuvo durante 39 años. Entonces ahí hubo un tiempo que teníamos 2 papas dentro de la iglesia. Uno en Francia, un francés, y uno en Roma. Había 2 papas gobernando la iglesia, no reinando, gobernando la iglesia. Y por 39 años así existían 2 papas. Después llegaron después a haber hasta 3 papas. Cosas que pues Cristo tal vez lo había visualizado, pero no nos anunció de que iba a llegar un tiempo en que íbamos a tener 3 gobernantes de la iglesia. ¿Por qué 3? Porque estaba uno en Roma, el Papa Gregorio XI, y el otro Papa francés en Francia. Pero dice, el concilio de Constanza puso fin a todo este desorden, eligiendo a Martín V, el tercer Papa, Martín V, y como el único Papa. Los otros 2 reconocieron a Martín V, como el verdadero Papa, y ya los otros renunciaron a su cargo. Entonces Martín V quedó como Papa oficial de la Iglesia Católica. Ya el Papa de Francia y el Papa Gregorio VIII, que estaba en Roma, renunciaron a su puesto y quedó el Papa Martín V como cabeza de la iglesia. Después viene el tiempo de las Inquisiciones. Yo sé que han oído mucho sobre esto de las Inquisiciones dentro de la iglesia. ¿Qué es una Inquisición? Dice, la Inquisición fue establecida en el siglo XIII para reprimir las herejías albigenses originadas en una comunidad en el sur de Francia llamada Albi. Dice, consistía en que el matrimonio era del demonio, y rechazar a los demás sacramentos. El ministerio de la iglesia rechazar el ministerio de la iglesia, y que tenemos 2 principios iguales, uno del bien y otro del mal. Estos son errores que estaban propagando rápidamente. El pueblo con frecuencia linchaba a los herejes, a los que enseñaban de esa manera, porque temían que la iglesia era muy blanda. Para evitar estos eventos, la iglesia formó el Tribunal de la Inquisición, que era el tribunal más benigno de la época. Una Inquisición es un juicio religioso. A las personas que enseñan cosas erróneas dentro de la iglesia se les llevaba a juicio en frente de la Corte de Inquisiciones, y ellos eran juzgados, y si los sean culpables de enseñar herejías, pues eran condenados a ciertas penas, tal vez hasta la muerte, o por lo regular los excomulgaban de la iglesia. Entonces es el tiempo de las Inquisiciones. Dice, algunos enemigos de la iglesia consideraban y aún consideran que las Inquisiciones fueron muy severas. La iglesia no niega que algunos inquisidores fueron un poco severos, injustos, pero tenemos que considerar la época y el ambiente en el que trabajaban. Era peor que sus juicios y sus castigos. Entonces, sí, las Inquisiciones, muchos no las aceptamos, que fueron muy duras, es cuando andaban persiguiendo y quemando a las personas que creían que eran brujas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo hablamos de eso. Sí, la iglesia reconoce que algunos que pertenecían en las tribunales eran rígidos, eran muy fuertes, muy duros. Entonces tenemos que reconocer eso. Hay errores dentro de la iglesia. La Inquisición española fue distinta a la del pontífice porque se usaban personas eclesiales y civiles en los tribunales. Ya en las Inquisiciones españolas se usaban de los 2, personas civiles y personas de la iglesia, para juzgar a las personas que estaban tal vez en herejías, enseñando herejías y dudosas de la práctica de la fe. Entonces usaban gente civil y gente eclesiástica o gente ordenada para los tribunales. Se consideraba entonces que cualquier seguidor de una herejía se condenara eternamente, por lo que se les consideraba como asesinos. Cualquier seguidor de una herejía, una enseñanza errónea, se le consideraba como un asesino. ¿Por qué? Porque mataba la fe de las otras personas, mataba la fe de los cristianos, mataban el alma del creyente.
Solo así podemos comprender cómo algunos hombres grandes y algunos santos podrían haber aceptado a las inquisiciones sin protestar, porque miraban más allá de lo material, miraban lo espiritual. Igual como ahorita creemos nosotros que el mandamiento de no matarás no solamente es quitar la vida a una persona, sino matar su autoestima, matar su reputación, su buena reputación, matar su valor como persona. Entonces todo eso son pecados graves, y es lo que ellos en las inquisiciones miraban, que no solamente matar a la persona físicamente, sino que mataban el alma también. Por eso eran muy estrictas, muy rígidas las condenaciones de las inquisiciones, porque están matando el alma, que los están apartando de las enseñanzas de Jesucristo. Después viene la reforma de las iglesias protestantes en el siglo XVI. Había muchos abusos y falta de verdadera vocación en los sacerdotes. Había indulgencias vendidas, se vendían las indulgencias de pecados, y si le dabas unas cuantas monedas te perdonaban los pecados y ya supuestamente ya quedas libres de las faltas. Se estaban vendiendo esas indulgencias. Había mucha afición en el clero a la cacería y a la guerra. A los sacerdotes y a los obispos les gustaba mucho la guerra y andar de cacería. Tenían otras diversiones. Abundaban las riquezas en los altos funcionarios del clero y miseria para los simples sacerdotes. Entonces había mucha diversión entre el clero de arriba, cardenales y obispos, tenían muchas riquezas y los sacerdotes estaban marginados a lo que podían tener ellos. Entonces esas eran cosas que existían y llevó a cabo la reforma de los protestantes. Y si había en la iglesia muchos hombres sabios y santos, había también hombres soberbios y viciosos que pretendían reformar la iglesia para sus propios bienes. Y entre los reformadores que había en ese tiempo, estamos hablando del fraile Martín Lutero, que defendía 3 principios, que fue el principal de separarse de la iglesia. Los principios de Martín Lutero era que la naturaleza humana estaba corrompida, que éramos designados al pecado, estamos llamados al pecado, estaba corrompida nuestra naturaleza humana. Dice que la justificación depende únicamente de la fe en Cristo, que solamente somos salvos creyendo en Cristo. Y es lo que enseñan ahorita los hermanos protestantes, que solamente creer en Cristo, aceptar a Cristo es suficiente para ser salvo. Y que la Sagrada Escritura es la única fuente de revelación interpretada por cada o según inspirada por el Espíritu Santo. Que la revelación sagrada es solamente inspirada por el Espíritu Santo de acuerdo a cada quien. Y afirmaba que sobraba la tradición y el magisterio de la iglesia, que sobraban los sacramentos, que sobraba la jerarquía de la iglesia y que sobraban las organizaciones externas. Entonces algunos reformadores rebeldes fueron Zwinglio, Calvino, Enrique VIII y otros, los cuales dieron origen a diversas sectas como el janesismo, el quietismo, el diesismo, el filosofismo y la masonería. Solamente en Estados Unidos hay más de 300, bueno, cuando se escribió esta información, había más de 343 sectas declaradas. En Francia más de 40, igual ahorita ya hay miles de sectas separadas alrededor del mundo. Algunos de los reformadores fieles a la iglesia, que lucharon a favor de la iglesia en ese tiempo de los reformadores, fue San Ignacio de Loyola, uno de ellos. San Carlos Borromeo fue otro, Pedro Canicio y algunos otros. La llamada contrarreforma fue promovida especialmente por promotores españoles. Promotores de España son los que defendieron más la fe de la iglesia en contra de los reformadores protestantes. Todo esto llevó a la iglesia a desear y promover un nuevo concilio, que fue el concilio de Trenton. En esta reforma trajo bienes a la iglesia, pues se corrigieron muchas cosas y brotaron frutos de santidad, como San Francisco de Sales, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Santa Juana Francisca Chantal y San Vicente de Paúl, y muchos otros florecieron después de esta reforma.
que fue la reforma del Concilio de Trento. Después pasamos a finales del siglo XV, con el descubrimiento de América, vienen los misioneros. América fue descubierta en 1492 y en 1523 llegaron los misioneros a México. Eran misioneros franciscanos y dominicanos, y teniendo como meta propagar la fe católica entre los indígenas, dominicanos, jesuitas y franciscanos y agustinos penetraban por todos los lados evangelizando América, la India, el Japón, en China, en África, por donde quiera andaba la iglesia evangelizando por medio de los misioneros, e iban convirtiendo a multitudes de idólatras a la fe en Cristo. En muchas ocasiones a idólatras sanguinarios, haciendo que muchos misioneros perdieran la vida y fecundando la tierra para el cristianismo. Y eso lo conocemos nosotros como aquí en América, en México. Los aztecas eran una cultura muy sanguinaria, y ahí los misioneros se esforzaron para convertir a esas indígenas, hacerlos al catolicismo, y gracias a Nuestra Señora María de Guadalupe se les facilitó mucho la labor por las apariciones de María en el Tepeyac, y ahí los indígenas empezaron a creer más en Dios y a creer más en la iglesia, en las enseñanzas de la iglesia. Después ya vamos llegando a nuestros tiempos. En el año 1789 tuvo lugar la Revolución Francesa, con terribles consecuencias que se pueden resumir en 4 puntos que causó la Revolución Francesa. Quitó todas las órdenes religiosas, confiscó los bienes de la iglesia e hizo que el clero se volviera civil. Ese era un punto. Segundo punto, se decretaron penas severas contra los obispos y sacerdotes que fueran fieles a la iglesia y al papa. Se les castigaba a los que se mantenían fieles a la iglesia y al papa. Entonces, los franceses, la Revolución Francesa es lo que causó, se levantó en contra de la iglesia. Se quitó el culto católico, poniendo en su lugar el de la razón, diosa razón. Ya no era la fe, sino creer en la razón, en la diosa razón. Y el Papa Pío VI fue desposeído de sus dominios y llevado a prisión, donde lo mantuvieron preso hasta que murió en el año 1799. El Papa de ese tiempo lo apresaron y ahí murió en prisión. Y por causa de la miseria y el hambre surgieron los líderes sanguinarios, Voltaire y Rousseau, franceses, que instigaron al pueblo francés a levantarse en lo que inició la Revolución Francesa, que fueron destituyendo a los funcionarios de la iglesia hasta que tomaron preso al Papa. Lo mantuvieron preso hasta que murió en prisión. Los cardenales y obispos que habían huido al exilio se reunieron en Venecia y eligieron un nuevo Papa. Napoleón Bonaparte se hizo cargo del gobierno francés y estableció un poco de orden. Restableció el catolicismo, regresando a las iglesias que aún quedaban a los obispos. Después, llevado por su ambición, quiso exigir del Papa favores. Estamos hablando de Napoleón Bonaparte. Llevado por su ambición, quiso exigir del Papa favores que no se le podían conceder, por lo que lo hizo prisionero. Ese era el Papa Pío VII. Al caer Napoleón como emperador, Pío VII pudo regresar a Roma y le fueron devueltos sus cargos de Papa, su estado de Papa. Al regresar a Roma, el Papa restauró la Compañía de Jesús, condenó a varias sociedades secretas y comenzó la propagación de la fe. Celebró concordias y convenios con los príncipes de los países en los cuales, a causa de la revolución, estaban en problemas. Esto nos debe fortalecer cuando aparentemente la iglesia está desamparada. Dios está con ella. Dios siempre está velando por su iglesia.
Y esta frase a mí me ha llamado mucho la atención, la frase que fue dicha por Napoleón Bonaparte cuando él era gobierno en Francia, que dice: los pueblos pasan, los tronos se derriban, solo la iglesia permanece. Y en realidad ya casi 2000 años la iglesia sigue adelante, sigue caminando. Ya vamos a pasar a la última parte de esta clase. Vamos allá en el siglo XIX. Por consecuencia del espíritu revolucionario de la Revolución Francesa, ya había terminado, pero el espíritu revolucionario abundaba en muchos pueblos y naciones. No se puede entrar en detalles de si este espíritu es justo o injusto en el aspecto económico, pero sí es importante para la historia de la iglesia. Esta ha tenido que luchar contra las doctrinas que han surgido de este espíritu, como son el possevismo, el liberalismo, el socialismo, el comunismo y otros más. La iglesia ha tenido que luchar en contra de estos espíritus que brotaron de la Revolución Francesa. Entonces la iglesia siempre va a ver por el marginado, siempre está viendo por el necesitado, el pobre, el rechazado. Entonces después de la revolución surgió mucho en contra de esas culturas, y la iglesia ha estado ahí para defender los derechos de esas personas. El Papa Pío IX resumió en el Syllabus una lista de puntos principales de un discurso, los errores principales, y censuró más de 80 proposiciones erróneas que se referían a los 3 puntos principales. 3 puntos principales son estos. Se decía que la independencia de la razón humana con respecto a la autoridad divina de la iglesia, o sea, libertad de pensar aún en materia de religión. Tenemos el derecho de pensar y creer lo que nosotros creamos, lo que nuestra razón nos diga. Ese era el error que estaban enseñando. Y la respuesta a esto, el Papa Pío IX dice: todo hombre tiene la obligación de rendir su razón a la autoridad divina y de practicar la única religión verdadera en cuanto la conozca. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros debemos responder, tenemos la obligación de rendir cuentas a la autoridad divina, a Dios, y de practicar la única religión verdadera en cuanto la conozcamos. Entonces, esa es la respuesta al error que estaban dando, que por la razón el hombre puede pensar lo que él quiere y estar en lo correcto. No. Cuando tú conoces el Evangelio de Jesucristo, tienes la obligación de adaptarlo a tu vida, de formarlo parte de tu vida. Es obligación, no es un si quiero, es obligación. El segundo error era que subordinación de la iglesia al Estado, o separación de la iglesia y el Estado, que la iglesia tenía que estar abajo del gobierno civil, que la iglesia tenía que responder a las autoridades civiles. Y la respuesta a esto fue que la independencia de la iglesia con respecto al Estado y el acuerdo que debe haber entre los dos poderes civiles y eclesiásticos, porque ya que los dos han sido establecidos por Dios, entonces deben de caminar iguales, con el mismo pensamiento, con el mismo espíritu, luchar por el marginado, ver las necesidades del pobre. Tanto la iglesia como el Estado deben de caminar de la mano, formando leyes justas, leyes correctas, leyes que vayan a favor de lo que Dios quiere. Entonces la iglesia no va a estar abajo del civil, ni el civil abajo de la iglesia, van a caminar juntos, deben de caminar juntos. Y el tercer error era la libertad de cometer errores, libertad de error. Y la respuesta es obligación del poder civil de proteger a los pueblos contra el error, impidiendo la difusión de falsas teorías y doctrinas, reprimiendo la inmoralidad y los escándalos y los malos ejemplos. Y en los últimos tiempos como cultura hemos fallado mucho. Nos hemos alejado de Dios.
aprobando leyes civilmente de que van en contra de los mandatos de Dios. Por decir la eutanasia, matrimonio del mismo sexo, los abortos, todo eso, que cuando se promulgan leyes a favor de esos, ya estamos faltando respetar las normas de Dios. Entonces, la respuesta era que teníamos la obligación del poder civil de proteger a los pueblos, ver por el necesitado, que haya salarios justos, que haga trabajo para la mayor parte de las personas, las que puedan trabajar, todo eso. La ley civil tiene la autoridad y tiene el derecho de gobernar correcto de acuerdo a las necesidades del pueblo. No exprimirlos y sacarle jugo de donde ya no hay. Entonces, eso es lo que quiere decir esto, que la ley civil tiene el derecho y obligación de ver por los marginados, impidiendo la difusión de las falsas teorías y doctrinas, que es lo que les mencioné hace rato, la eutanasia, el matrimonio entre el mismo sexo y abortos y otras cosas que practicamos porque son leyes, pero no quiere decir que es lo correcto. Posteriormente, el Papa León XIII publica la encíclica Rerum Novarum, en la que expone con gran claridad la doctrina de la Iglesia sobre la constitución cristiana de los estados, la relación entre patrones y obreros, oponiéndola a las doctrinas erróneas del liberalismo y racionalismo, que debe haber un acuerdo entre el obrero y el patrón. No somos esclavos, sino somos trabajadores, debe haber un acuerdo. Yo te voy a pagar cierta cantidad por cierto tiempo de salario, de trabajo, y ese es el acuerdo. Si trabajas más, te pago más, pero debe haber un acuerdo entre el obrero y el patrón. Dice, el Papa Pío X promueve la fundación de los sindicatos y las asociaciones de obreros y patrones, y condenó la teoría del modernismo que atacaba mucho a la Iglesia Católica, la nueva era, New Age. Entonces condenó eso. Entonces tenemos que nosotros ser conscientes de cómo la Iglesia se fue evolucionando a través de la historia, a través de los tiempos, desde los tiempos de Jesucristo como hombre aquí en la tierra hasta el día de hoy. Ahora estamos viendo la Iglesia en el siglo XX. La Iglesia estuvo profundamente conmovida por la Primera Guerra Mundial, en 1914 al 1918, durante la cual el Papa Benedicto XV realizó una gran labor pacífica y caritativa. Después viene el sucesor del Papa Pío XI, tuvo que enfrentarse con el mundo de la posguerra y con el laicismo que negaba a la Iglesia sus funciones. Solucionó la cuestión romana con el Tratado de Letrán, que reconocía el Estado Vaticano público. Sus encíclicas Cuadragésimo año, en lo que trata nuevamente con los problemas sociales, capital, trabajo, necesidad de bienes comunes, se enfrentó al fascismo y al nazismo, rebatiendo su actuación anticatólica y al comunismo que imperaba en Rusia y que se extendió a México en 1929 y a España. Entonces, el Papa Pío XI enfrentó muchos al comunismo y al socialismo del siglo XX, el siglo pasado. Ahora, en los primeros años del Papa Pío XII concedieron con la Segunda Guerra Mundial, en 1939 al 45, orientó la opinión de los católicos, recordó al mundo el derecho de gentes, la unidad natural del género humano, abogó por la paz, ejercía la caridad con los afligidos sin distinción de credos. Reafirmó la estructura de la Iglesia, la jurisdicción de los obispos, la asistencia del Espíritu Santo y permitió el comienzo de los grandes movimientos espirituales modernos como los conocemos hoy como por un mundo nuevo, por un mundo mejor, el Opus Dei, el movimiento familiar cristiano y otros más. Dio un gran impulso a la acción católica. Ese fue el Papa Pío XII en los años 1939 al 40 en adelante. Después viene el Papa Juan XXIII. Muchos de nosotros tal vez ya hemos oído de él, porque ya vienen acercándose a nuestros tiempos. Él fue declarado Papa en 1958.
Al principio se creyó que sería un papa de transición, un papa que iba a durar poco por su avanzada edad y por su salud. Pero después de un brillante papado, el Pío XII, después de la muerte del Papa Pío XII, no encontraban de momento a quién podrían sustituirlo, pero muy pronto Juan XXIII fue el que demostró que el Espíritu Santo lo movía con impulsos de sabiduría. El Papa Juan XXIII fue el que empezó también el Concilio Vaticano II en el año 1962 para la unión de los cristianos y la renovación íntegra, que inauguró una etapa en la historia de la Iglesia. Él inició el Vaticano II, pero es famosa su oración pidiendo a Dios que el concilio sea un nuevo Pentecostés. Él abrió el Concilio Vaticano II con una bella oración, pidiendo un nuevo Pentecostés para la Iglesia. Él decía, abrir las ventanas para que entre un espíritu fresco, un espíritu nuevo. Y comienza un movimiento hacia la unión de todas las iglesias cristianas, que es el ecumenismo. El Papa Juan XXIII fue el primer papa que salió del Vaticano para visitar a otros países y visitar a los presos y a los enfermos. Murió antes de concluir el concilio. Él lo empezó, pero murió antes de concluir el concilio. El concilio fue del 1962 al 65, y en esos tiempos murió Papa Juan XXIII, pero surgió el Papa Pablo VI, que fue el que lo siguió, rompiendo tradición. El Papa Pablo VI, rompiendo tradiciones como su antecesor. Este Papa salió fuera de Roma y visitó Tierra Santa, India, Colombia, Nueva York, y terminó el concilio. Fue el que terminó el concilio Vaticano II y empezó a aplicar todos los cambios que salieron de ahí. ¿Qué cambios conocemos nosotros que haya salido del Vaticano II? Pues yo soy una testimonio de eso. El diaconado se renovó nuevamente, aunque existía al principio de la iglesia. Por un tiempo estuvo dormido el diaconado, pero ya después del Vaticano II surgieron los diáconos otra vez, surgieron los laicos como lectores, ministro de Eucaristía, coros de música. Ya la iglesia se abrió al laicado, a los laicos, ya no solamente de los sacerdotes y de las religiosas, sino que hay muchos cambios que salieron, y cambios que en otras partes del mundo, en otras culturas, tienen cambios diferentes que el de nosotros. Los cambios, la misa en nuestro propio idioma es un cambio de los más grandes que surgió del Vaticano II, que ya no está en latín, sino que es en nuestro propio idioma, en inglés, francés, ruso, o mandarín chino, o español. Entonces, ese es otro de los grandes cambios que salió del Vaticano II. Entonces, durante el papado del Pablo VI, empezó nuestra renovación católica carismática también. Él era papa cuando surgió la renovación católica carismática. Después viene la elección del Papa Juan Pablo I en el año 1978. Un papa de corto reinado, Papa Juan Pablo I. Él reinó solamente como papa 33 días. Nos dio una sonrisa y partió. Dejó 3 grandes homilías, los 3 fines de semana que reinó como papa. La primera homilía es: no es posible creer en Jesús y no en su iglesia. La segunda homilía es: la esperanza cristiana no está en el marxismo, la esperanza cristiana está en Jesús. La tercera homilía fue: el único totalitarismo válido es el de la entrega por amor a Dios. Esas son las únicas 3 homilías que alcanzó a darnos el Papa Juan Pablo I, y falleció. Después viene el Papa Juan Pablo II, que muchos de nosotros conocemos, que estuvo el del papado por 27 años, 28 años. Subió al trono en el 78 y él falleció en el 2005. Es el Papa de la paz y de la concordia, por eso viajó por todo el mundo. Lo demás de él, pues muchos de nosotros ya lo sabemos. Después viene el Papa Benedicto XVI, que él estuvo en papado desde 2005 a 2013 y continuó con las obras del Concilio Vaticano II, siguiendo los pasos de Juan Pablo II. Y después viene el Papa actual que tenemos ahorita, el Papa Francisco, que fue nombrado Papa en el 2013, primer Papa de las Américas, de este lado del mundo.
y el Papa de la humildad y sencillez. Y como les dije, esa es la historia de la iglesia a grandes rasgos, porque pues 2000 años nos pueden contar en como hora y media hablando, pero para que ustedes comprendan que están en la iglesia verdadera, en la iglesia que Cristo fundó, la iglesia que trae la tradición, no solamente por las Sagradas Escrituras de la tradición de la iglesia, sino por libros históricos, que es la iglesia que Cristo fundó. Es la madre iglesia, por eso por donde quiera se le conoce como la madre iglesia, porque de aquí nacieron todas las demás, las sectas y las otras creencias, las otras fe, pero la iglesia católica en la que ustedes pertenecen es la iglesia verdadera. Entonces es lo que tengo para ustedes en esta noche. Espero que, yo sé que fue todo muy rápido porque pues como les dije deben ser 3 clases, pero lo resumimos para una clase, pero espero que comprendan que esto es solamente, no es para instruirlos claramente en la historia de la iglesia, sino para que comprendan que la iglesia en la que pertenecemos ahorita, que tiene el Papa Francisco, es el sucesor de Pedro, a quien Cristo dejó encargado de la iglesia. Y después de casi 2000 años, 1987 años, sigue adelante la iglesia. Sufrimos, sí, batallamos, pasamos problemas dentro y fuera de la iglesia, pero vamos avanzando, guiados por el Espíritu Santo. Entonces, con esto los dejo, que Dios los bendiga, que tengan un buen día, y los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.